independientemente de la latitud, pero lo que hace la arquitectura es, llevándolo al extremo, domesticar, ¿no? Domus, ¿no? Casa, o sea, domesticar eso que está ahí fuera y que puede ser, si no hostil, al menos, pues desde luego, igual poco confortable y poco controlable, porque igual cuando nos interesa, entonces, insisto, esta quizás habla de la relación, ¿no? Casi antagónica entre arquitectura y naturaleza. Y sin embargo, hay arquitecturas que se pueden informar desde la naturaleza. Todas las estrategias que estamos viendo, o sea, las 6, siempre tienen como el mismo... o sea, comparten la misma frase casi introductoria que es: en este bloque temático se propone enumerar y analizar los conceptos que... Bueno, se propone estudiar cómo la naturaleza puede informar nuestra disciplina. O sea, siempre es naturaleza informando la disciplina, tecnología informando la disciplina y demás, ¿no? Entonces, en cuanto a estrategias naturales, las 8 que hay ahí, las 8 que vimos en clase: sistema constructivo y estructural. ¿Quién lo recuerda? ¿De qué iba esto del sistema constructivo y estructural? Más o menos, ¿no? Sí, pero también con los apuntes. Sí, no está tan, al final, a lo tonto, no está tan lejos el examen, o sea que no está mal tampoco. Creo que es ese proyecto el que mostraste de que un árbol pasa entre losas, ¿no? Y estructural, que el árbol podría funcionar como parte de la estructura. No sé si es ese. No, yo quería preguntar Sí. a Marcos, si quieres te lo comprobo. Es que No. la semana del 19 al 23 de mayo tengo que salir fuera de España por trabajo. Sí, no te preocupes. ¿Si cae el examen ahí? A ver, el examen, lo que pasa es que el examen sí, o sea, depende, aunque pusiera ahí que cae en esos días, ya sabéis que la universidad luego confirma los exámenes, porque no lo sabe, debe ser que depende de factores que no se pueden saber al propio semestre, pero no te preocupes, si cae justo esa semana o antes o después, no te preocupes. Ejemplo que vimos en clase, vimos... Tienda Tops. ¿Perdón? De Víctor Horta, la casa Tassel. Hablamos de la casa Tassel también, ¿no? Pero sobre todo yo creo que igual es más, es de una escala más clara, la tienda Tots de Toyo Ito en Tokio, ¿no? ¿Eni? Sí. Tienda Tots de Toyo Ito en Sí, bueno, las que yo tengo puestas es Tienda Tops de Toyo Ito, edificio Alt, creo que Alt de Toyo Ito también. ¿Cuál? El edificio de Alga, perdón, de Toyo Ito, el de la... Es que no me sé el nombre, no puse el nombre, pero es que Eso es. fue muy rápido y dije, ¡ay! La Mediateca Sendai, muy bien. La Casa de la Cascada, Villa Saboya y Museo Silkeborg. ¿Villa Saboya? Sí, bueno, eso tengo aquí. Pero era porque, es que lo habíamos comentado que era porque había unos como, ¿cómo decirlo? Tu compañero te está Columnas, no, ayudando, meneando la cabeza. Pilares, no sé, pero Sí, tenían como forma de naturaleza y así. Dijimos varias cosas. Estructura. Dijimos varias cosas, Enia, que tienen que ver con Villa Saboya. Pero yendo de lo más claro a los matices. Tienda Tots de Toyo Ito, ese edificio, si lo recordáis, que bueno, es un prisma, ¿no? Pero en el prisma, por fuera, existe, digamos, como una especie de abstracción de las ramas del árbol, ¿no? Si lo recordáis, ¿no? Entonces, frente a tener una fachada que tiene ventanas y tiene partes opacas, lo que ocurre es que es una especie como una especie de ramas, ¿no? Que van rodeando el edificio. Entonces dijimos, ¿por qué esto tiene que ver con, o sea, por qué aquí la naturaleza está informando la arquitectura? Pues no solo porque Toyo Ito diga que él se ha inspirado en el Celcova, el árbol, ¿no? Típico de la zona, es que es evidente que está, o sea, porque yo podría decir que ese edificio se ha inspirado en el árbol pero no estaría. Entonces, insisto, no es tanto que haya una narrativa ahí que diga algo, sino que efectivamente o sea, hay un uso consciente de eso y es evidente, ¿no? Entonces, él se inspira en ese árbol Celcova, lo abstrae, no coge una foto del árbol y con cada uno de los nudos que tiene y ¿no? O sea, hace una abstracción de ese árbol, ¿no? Por lo que sea, por proporción, por tal, y ese es el sistema estructural. Que ahí también tiramos la diferencia con el punto 8 de ornamento, ¿no? O sea, si viéramos el edificio exactamente igual por fuera, pero eso que viéramos como ramas no fuera estructural, sino que fuera la fachada, ¿no? Fuera pues una parte del muro cortina, que lo han hecho así, porque por detrás pasaran pilares exactamente igual a estos que tenemos aquí, la naturaleza habría informado ese proyecto, Enia, pero desde el ornamento, ¿no? No lo habría informado desde el sistema, en este caso, estructural, porque es así, ¿no? Luego, en relación a la Mediateca Sendai, ahí empezamos a hablar de Villa Saboya. ¿Por qué?
Porque Villasaboya lo que dijimos es que en Villasaboya la naturaleza no informa a Villasaboya en absoluto. Digo para que quede claro, o sea, sin matices. Villasaboya es el extremo opuesto, Enia, el extremo opuesto a que la naturaleza informe la arquitectura. Es un ejercicio absoluto y casi con un nivel de pureza, en fin, ejemplar, de abstracción. La arquitectura puede basarse en formas geométricas simples y además debe incluso alejarse del suelo porque el césped es húmedo y es molesto. Cita de Le Corbusier. Entonces, esa situación absolutamente, aquí sí, antagónica con la naturaleza, es la que Villasaboya de alguna manera ejemplifica. Por tanto, relación de Villasaboya con la naturaleza, absolutamente ninguna. O sea, ninguna de estas. O sea, no hay absolutamente ninguna de estas. No incorpora, no crea, no hay ornamento, no tiene materiales, es lo contrario. Y sin embargo, Enia, lo que sí dijimos es que Toyo Ito en la mediateca de Sendai, la de las algas, en la mediateca de Sendai lo que hace es actualizar, versionar, tunear, lo que sea, customizar Villasaboya, porque se fija en uno de los dos ingredientes principales de Villasaboya, siendo uno los forjados y dos los pilares. Los forjados deja conceptualmente igual, pero los pilares los convierte, ¿no? Es como una mutación, ¿no? O sea, hay una mutación de unos pilares que nada tienen que ver con la naturaleza en una especie de algas, porque están vaciadas, porque no se distribuyen cada 6,5 metros, sino que en planta, pues bueno, pues hay como cierta aleatoriedad, que luego no es así, pero que... No, entonces, por eso hablamos de Villasaboya, por las dos cosas. Primero, para recordar que no tiene ninguna relación con la naturaleza, en ninguna de las estrategias vistas en clase, y dos, que sin embargo en la mediateca hay uno de los dos ingredientes principales, se tunea, ¿no? Se actualiza, ¿no? para ahí sí incorporar la naturaleza. Es que me equivoqué de casa. ¿Cuál? Yo quería hablar de la casa Tassel y se me fue y lo revolví. No, pero está bien, pero hemos hablado de Villasaboya, sí queda más claro. Vimos en esta clase, o tenéis anotado las dos bibliotecas en UCE de Rem Koolhaas, la de los forjados que son inclinados. Ah, claro, lo que vas subiendo así, ¿no? ¿Qué dijimos ahí? Más o menos. ¿Qué dijimos en esa? Era un sistema modificado para la sensación de naturaleza. Sistema dominó modificado. Exacto, o sea que de la misma manera que la mediateca en Sendai, chicos, de los dos ingredientes principales, forjados, losas y pilares, en la mediateca en Sendai, Toyo Ito se enfoca en los pilares y los tunea para acercarlos a la naturaleza en cuanto al sistema estructural, ¿no? En las dos bibliotecas en Yosie sucede lo mismo, porque sigue siendo el sistema estructural, porque son las losas, pero no tuneando los pilares, sino que tuneando las losas. ¿Por qué se acerca a la naturaleza? Porque vimos que era una especie de paisaje, ¿no? Vimos que era una especie de paisaje, no son forjados así, sino que de pronto los forjados, ¿no? Mirad, hay un proyecto más claro, contemporáneo, pero más claro aún, yo creo que es de Christian Kerez, mirad. Christian Kerez. Mirad, ¿no? Ah, eso es como paseo arquitectónico, ¿no? Sí, son capas diferentes, pero sí, o sea, fijaos el proyecto este de Christian Kerez, ¿no? Que es un aparcamiento, ¿no? ¿Aquí hay relación de arquitectura con naturaleza? Chicos. Sí, no. Es que podría ser. No. Pero ¿cómo no? O sea, no veis, igual es que se ve la imagen muy pequeñita, pero fijáis hasta qué punto esto es una especie de como paisaje continuo, como de topografía, se ve la planta, ¿no? O sea, esta es la planta, o sea, pero que se ve, ¿no? O sea, que no hace falta que lo diga yo, o sea, que estamos viendo como todo esto es una especie como de construcción de topografías, ¿no? No son topografías que tienen el suelo debajo, o sea, se van plegando y se van ajustando y se van tal. Como que se intenta camuflar, ¿no? ¿Cómo qué? O sea, en la parte de la planta se intenta camuflar con la topografía. Pues no es tanto que se camufle, chicos, fijaos, pensad en lo que comentáis, mirad. O sea, ¿qué voluntad tiene de camuflarse eso que tenemos ahí? No tiene ninguna, o sea, es un edificio en altura, que no sé qué, o sea, que no tiene voluntad de camuflarse, no tiene que ver con el camuflaje, tiene que ver con que si nosotros caminamos por ahí dentro, la sensación que tendremos, una de ellas será más de estar caminando por una especie de campo, ¿no? Porque hay curvas de nivel, o sea, lo que tú asciendes, luego bajas, tienes una pendiente, eso forma parte de la naturaleza más que de la arquitectura, al menos habitualmente, ¿no? Que aquí no hay... ¿Cuáles son las curvas de nivel de este edificio? Si todo se supone al mismo nivel, ¿no? Entonces, por eso es por lo que hay naturaleza, no porque se camufle, ¿no? Entonces,
¿Por qué pongo este ejemplo de Christian Keres? Porque este es como en las bibliotecas de Jussieu, pero al ser contemporáneo es incluso más, es incluso más evidente, porque hay más curvas de nivel aquí. En el otro era más bien que se iban plegando los forjados, era más igual difícil de ver. Aquí yo creo que está mucho más claro. Entonces, hablamos de esos dos, fijaos, ¿no? Hablamos de esos dos proyectos al menos como formas de versionar el sistema dominó, pero para acercarlo a la naturaleza, ¿no? Vale, en cuanto a materiales. Materiales. Perdón, Miguel. Sí. Es que porque yo sí que me acuerdo que Sí. decirte, pero no tengo las notas. Para buscar la biblioteca así. Las bibliotecas en Jussieu son estas, mira, se escribe Jussieu. Jussieu. Vamos a ver, OMA. Son estas. Vale. Jussieu, Two Libraries OMA, que veis, ya que tenemos la imagen delante, es como la versión, ya llevo al extremo, la versión beta de esto que hemos visto de Christian Keres, ¿no? Porque aquí es menos, entonces es como menos realista la foto del paisaje, ¿no? Por eso, porque aquí más bien los planos se están plegando, no es tanto que construyan esa especie de casi de colinas, ¿no? Pero bueno, que esto es de los años 90. Vale, materiales que dijimos en cuanto a materiales. Hola, ¿y naturaleza? Pusimos como ejemplo las termas de Valls, el Bruder Klaus Muy bien, la capilla de los Claro, sí. y la trufa. Y la trufa. Muy bien, venga, pues genial, como lo tienes ahí fresco, ¿cuál sería como el resumen de, o sea, cómo los materiales pueden informar la arquitectura asociándose a la naturaleza? Es que tengo, o sea, como que yo entendí como que era como que hacer que el material que sí resalte sobre las cosas sobre la forma. Vale, lo digo yo, lo primero. Los materiales son de las maneras más eficaces de, no sé, como de expresar arquitectura. O sea, tú coges el pabellón de Barcelona y le cambias absolutamente todos los materiales, no cambias metros cúbicos, metros cuadrados, no, o sea, y sin embargo cambia todo el pabellón porque tiene mucho impacto, o sea, los materiales tienen mucho impacto en la arquitectura, en general. Y después en el ámbito sensible, en el ámbito de los 5 sentidos, tienen mucho más aún, porque esa pared es así y me proporciona esta respuesta, ¿no? Si fuera de hormigón, proporcionaría otra. Si fuera de piedra, proporcionaría otra. Entonces, lo primero que dijimos en cuanto a materiales asociados a la naturaleza es, primero, que hay materiales naturales. La piedra, el ladrillo, la madera. Entonces, que esos materiales naturales inevitablemente van a proporcionar una respuesta diferente cuando nos relacionamos con ellos a través de los sentidos, ¿no? Por eso, las termas de Valls de Peter Zumthor, que son con esas lajas de pizarra, se relacionan con la naturaleza, con los materiales. ¿Por qué? Y dijimos dos cosas, porque los materiales tienen ese impacto tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ¿lo recordáis? Tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, es decir, ¿por qué en lo cuantitativo? Porque no es que haya alguna piedrecita, ¿sabes? No es que haya alguna laja de pizarra, yo me imagino que puse el ejemplo del rodapié. Si ahora nosotros en este aula cambiamos este rodapié plástico por un rodapié de madera, no hacemos que este aula y mucho menos que este edificio se relacione con la naturaleza, con los materiales, porque no habríamos puesto suficiente madera, ¿no? Si solo cambiamos el rodapié. En las termas de Valls es que todo es, salvo los forjados, ¿no? Salvo los es que es todo, son todo lajas de piedra. Entonces, en lo cuantitativo, que exista ese material, en este caso estamos hablando de natural, en una cantidad suficiente, uno. Y luego dos, lo cualitativo, ¿no? ¿Por qué lo cualitativo? Si nosotros cogemos ahora este aula, nos vamos a Leroy Merlin, compramos tableros de M, tableros de densidad media, ¿no? Este aglomerado, tableros de M, y cubrimos todo este aula, ¿no? Paredes, suelo y techo con tableros de M, hemos recubierto el aula con tableros de M, y sin embargo no proporcionamos naturaleza a este aula por muchos tableros de M que pongamos, ¿no? ¿O sí? Lo conseguimos. Habremos puesto muchos tableros de M, pero no habremos generado naturaleza por forrarlo esto con tableros de M. Es decir, que tiene que haber cualidades de naturaleza en lo que hacemos, no solo cantidad, tiene que haber cualidades. Por eso las termas de Valls, si lo recordáis, ¿no? Digo, para no irnos, las termas de Valls no es únicamente que haya mucha pizarra, es que dejan una especie de fisuras en el techo que parecen como grietas, ¿no? Como si fuera una cueva.
que las piscinas no son, joder, piscinas como de PVC que se han puesto encima ¿sabes?, de este aula. Es que están como excavadas en el este. O sea, es decir, que todo en relación a los materiales nos está hablando de cualidades naturales. La humedad, la temperatura, ¿no? La cantidad de luz natural. Entonces, por eso las termas de Val son muy claras en cuanto a materiales naturales. Y hablamos, sin embargo, también, Enia, como tú has dicho, de la capilla del hermano Claus. ¿Cuáles son los materiales de la capilla del hermano Claus? Pues era concreto, ¿no? Y el cimbrado, por así decirlo, era troncos. Muy bien. ¿Y entonces por qué? Si el edificio que podemos ir a visitar, que podríamos ir a visitar ahora, es de hormigón y por tanto no es un material natural, es artificial, ¿por qué hablábamos de la capilla del hermano Claus en materiales y naturaleza? Porque se tiró un material de ahí. Porque cuando entras parece como si fuera como algo natural en realidad. O sea... Por dos cosas, ¿no? También. Aquí también por dos cosas. La primera, porque aunque sea piedra, tú lo has dicho, las cimbras es otra cosa, pero los encofrados, ¿no? Los encofrados sí que eran no solo de madera, es que además eran, como habéis dicho, troncos de madera puestos uno al lado de otro, ¿no? Por dentro, con un encofrado exterior, vamos a decir, más convencional, y vertiendo hormigón dentro, de forma que cuando se queman, ¿no?, el encofrado interior, porque no se puede ni sacar, cuando se quema, el espacio que queda tiene el recuerdo de la madera, pero no tiene el recuerdo porque, ¿sabes?, por una cuestión metafísica o metafórica. Es que tú estás viendo físicamente las concavidades de cada uno de los troncos, ¿no?, y las vetas, o sea, es decir, tienes como el negativo de la madera y tiene presencia, o sea, esa madera está ahí, uno. Y luego dos, porque aunque esté hecho de hormigón, el hormigón es una roca, ¿no? Una roca artificial, pero es una roca. Entonces, la cualidad de ese espacio con esos muros de hormigón de 2 metros de ancho en algunos tramos, sí que proporciona sensación de cueva. Porque, otra vez, cómo apaga el sonido, cómo traslada la luz, o sea, al final eso está hecho de una piedra artificial, pero por el proceso de fabricación y por las cualidades del propio hormigón y cuánto se ha puesto y cómo se ha puesto, acaba dando sensaciones de cueva. Por eso, tanto porque utilizó troncos naturales, y hablamos de materiales, como porque usa una piedra artificial como es el hormigón, que acaba proporcionando sensación de cueva, por eso hablamos también de materiales. ¿Y dijiste un tercer ejemplo, Enia? Ahora sí, en la trufa. ¿Y en la trufa por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Es casi similar. Es que es casi igual. En la trufa Sí, muy parecido. tenemos los fardos de heno, ¿no?, que en la capilla del hermano Claus serían los troncos, ¿no? En uno se quema, en otro se lo come la vaca, se supone, ¿no? Sí. Y luego dos por lo mismo también, porque sigue siendo verter hormigón ahí como por encima, de manera que después, cuando tú entras, ya también desde fuera, más la trufa desde fuera incluso, ¿no? Porque si recordáis la capilla del hermano Claus, desde fuera es una especie de prisma perfecto, ¿no?, como con una abertura triangular. Entonces, y la trufa incluso desde fuera tiene esa apariencia casi como azarosa, ¿no?, o sea, casi amorfa, ¿no? O sea, ¿no? Pero desde dentro también, o sea, te estás como en una cueva, ¿no? Por eso, aunque esté hecha de hormigón, por las mismas razones, también hablamos de materiales. Sostenibilidad, ¿qué dijimos de sostenibilidad, si lo recordáis? De sostenibilidad era... Bueno, de ejemplos pusimos Galería de Eco, Galería de Louvre, de Abu Dhabi. Perdón un segundo, que me está preguntando un alumno de la clase después. Perdón, voy a mirar una de ellas. No. Perdón. Voy a poner veremos y me escribe cerebros. No sé cuántas veces escribe cerebros. Venga. ¿Qué era entonces esta galería, perdona? Galería de Eco, Galería de Louvre en Abu Dhabi, Merit Collection de Renzo Piano, y puse el edificio que es Dubai Hotel. ¿Cuál? Este edificio de Dubai, es que no, le puse OMA Dubai Hotel, pero Sí, el de sí,
Así se edificio llama. de Reculjas, que es una especie de pastilla así que va girando en el sol, ¿no? Pero se llama así. Se llama Renaissance, el proyecto se llama Por Renaissance. eso dije no era así. Vale, ahí sobre todo igual el primero, que es el más claro, el Ecobulevar en Vallecas de, ¿no? Ecosistema urbano, que es como se llama este estudio aquí de Madrid, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos aquí de naturaleza informando la arquitectura? Porque claro, o sea, nosotros podemos replicar naturaleza porque nuestras fachadas en cuanto a ornamento tengan flores, o podemos replicar naturaleza porque nuestros edificios estén construidos con pilares ¿sabes? Que están como imitando, como si fueran ramas, ¿sabes? O sea, podemos hacer todas esas cosas, pero quizás una de las maneras más directas y, no sé, quizás más respetuosas también de relaciones con la naturaleza es este concepto ya tan manoseado como es la sostenibilidad, ¿no? O sea, recursos presentes, ¿no? Cómo nos relacionamos con ellos pensando en generaciones futuras. Entonces, si tenemos que conservar nuestro planeta, ¿no? Y el mayor tiempo posible, proyectos en los que se midan los recursos necesarios para, pues seguro que tienen esa relación directa con la naturaleza. El Ecobulevar en Vallecas es un artefacto rarísimo, yo diría sin referentes arquitectónicos, tiene referentes igual ingenieriles, pero sin referentes arquitectónicos, y que sin embargo consigue que en los 15, 20 años que va a necesitar ese bulevar en que los árboles que están plantados tengan el porte suficiente como para proporcionar sombra, se convierten casi en plazas artificiales o como en minibosques artificiales que por la energía solar, por la energía eólica, o sea que por todas esas como energías renovables, pues de pronto consigue generar una especie de microclima que tú estás ahí, entonces tienes la sombra, tienes pulverización de agua, tienes tal, entonces bueno, cumple como ese cometido. ¿Qué dijimos en cuanto a sostenibilidad? Varias cosas. Una, que su respuesta en cuanto a la naturaleza no es mimética en lo formal, ni es mimética en cuanto a no tiene que ser en cuanto a los materiales. Lo que tiene que ser es eficaz. El rendimiento de un proyecto que informe, o que se informe desde la naturaleza a través de la sostenibilidad es el rendimiento, ¿no? O sea, es cómo de eficaz, o sea, cómo es la performance esta en inglés, ¿no? O sea, cómo va a desarrollar, cómo va a optimizar los recursos para conseguir sus propósitos. Y aquí hablamos también de diferentes cosas, no sé si las recordáis, bueno, no sé si las dijimos en esta clase. Por ejemplo, si uno echa un vistazo a proyectos en internet, y lo digo porque pasó hace 3 o 4 años, un alumno encontró que este proyecto, que no sé si dijimos algo aquí en clase, que se llama el Museo del Mañana. ¿Hablamos del Museo del Mañana aquí? ¿Dónde está? Eso es. El Museo del Mañana en Río de Janeiro, de Calatrava, ¿no? Pues alguien, insisto, en internet encontró, pues me imagino que la propia página ese es el mal ejemplo. igual de Calatrava, que este era un edificio tremendamente sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que un poco comentamos aquí? De lo que No lo era. ¿Pero por qué? Colocar 4 paneles solares no lo hacía sostenible. ¿Por qué, perdón? Colocar 4 paneles solares no lo hacía sostenible. Sí, estoy exagerando, y aquí evidentemente hay mucho más, pero claro, aquí sí que teníamos que ponernos en un estado mental de qué significa la sostenibilidad, ¿no? Creo yo, o sea, porque aquí sí que también, aparentemente yo diría que hay dos estados mentales extremos en cuanto a la sostenibilidad. Uno, la sostenibilidad la determina el BREEAM o LEED, ¿no? Y entonces, si nosotros conseguimos que nuestro proyecto sea LEED platino, pues entonces necesariamente es un proyecto tremendamente sostenible, ¿no? O sea, ese estado mental, vamos a decir, como de etiqueta, ¿no? O sea, tú pones un sello y eso es lo que determina si es sostenible o no. Y otro, que es un estado mental donde la sostenibilidad no la determina una etiqueta, la determina las decisiones que vamos tomando para hacer una cosa o hacer la contraria, ¿no? Y que tienen mucho que ver tanto con el sentido común como con la tradición, ¿no? Sostenibilidad, pues en pueblos de Irán, pues todo el pueblo tiene un sistema de captación del viento, donde en todas las casas, en Irán, en Arabia Saudita, en los Emiratos, ¿no? O sea, en esas latitudes tienen unos sistemas como de captación de viento, como una especie de claraboyas, pero de viento, no de luz, todas enfocadas al mismo sitio, porque el viento
sopla siempre por el mismo sitio, ¿no? Que capta el viento fresco y que refrigera la casa, ¿no? Entonces, ¿pero eso tiene una etiqueta LEED o BREEAM? No, no la tiene, la tiene que tener. Lo que ocurre es que hay mucho sentido común para aproximarse al clima y aproximarse a las condiciones que tienes de una manera pues sensata, razonable y desde luego sostenible. Casas de piedra, los pueblos, ¿no? No sé, en el actual Marruecos, las casbas, ¿no? Es decir, que hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría en la manera en la que hemos hecho las cosas durante cientos y a veces miles de años, ¿no? Entonces, eso es una actitud, ¿no? O en ese tipo de arquitecturas hay una actitud ante lo que debemos y no debemos hacer en cuanto a los recursos, ¿no? Y lo otro es, imaginaos, pues yo qué sé, pues igual me conviene, aunque mi proyecto esté en Río de Janeiro, no digo que sea el caso, porque no lo sé, seguramente no sea así, pero igual me conviene mi proyecto que está en Río de Janeiro traerme un granito de Shanghái, ¿no? Y luego, lo exagero, poner 17.000 paneles solares, porque con eso igual sigo consiguiendo la etiqueta LEED, pero es que el granito ese me gusta más, ¿no? Entonces, es decir, que eso no parece un estado mental muy sostenible, donde hago una cosa o la otra, pero en función de cuánto me compensa en relación a la etiqueta que tengo, porque traerse un granito de China a Río de Janeiro, pues quizás no es sostenible y punto, ¿no? O sea, y punto, independientemente de etiqueta. Entonces, bueno, por eso cuando hablamos de sostenibilidad hablábamos más de esta situación casi de estado mental, donde se toman determinadas decisiones por la naturaleza, ¿no? Y en este caso no, sucede, ¿no? Generar una especie de isla artificial, ¿no? Entonces, bueno, forma, ¿cómo nos aproximamos a la arquitectura y la naturaleza? Desde la forma. ¿Qué ejemplos tienes tú, Beni? Tengo el Venturi God, ¿Cuál? el pato de Venturi, perdón. Uh-huh. Casa Mila, caja de música. Tengo la casa pequeña de Toyoito, no sé si se llama así. Es que a veces. Y ya. Vale, pues has hecho varias que están muy bien. Por ejemplo, la casa. También estaba la trufa, perdón. O sea, como que. Claro. Es que la trufa tiene materiales, sistema constructivo, forma y usar y crear naturaleza. Y crear naturaleza. O sea, creo que es como la más completa. Esa es la que igual tacha como más casi. Entonces, en cuanto a la forma, aquí, digamos como el núcleo de esta subcategoría es aproximarnos a la naturaleza desde las formas de la naturaleza. O sea, que la naturaleza presenta ya estructuras formales, ¿no? O sea, no solo que tienen que ver con combatir la fuerza de la gravedad, sino estructuras formales que nosotros podemos reconocer y que podemos, por lo tanto, replicar. El pato de Venturi, ¿no? Pues claro, es un proyecto que imita la naturaleza en lo formal, porque el pato es un animal, y entonces el edificio tiene forma de pato, ¿no? Hablamos de que quizás, pues, tiene un grado de ingenuidad y un grado de literalidad, pues que lo hace igual, pues, no sé si es de más difícil aplicación o simplemente lo hace peor el proyecto, ¿no? Pero sí que hay aproximación a la naturaleza de la forma. Y sin embargo, otros ejemplos más con un nivel de abstracción, porque si recordáis aquí de lo que hablamos es de un gradiente de abstracción, ¿no? Con un nivel de abstracción mayor, pues está la Casa de Música en Oporto, que no deja de ser algo que nos puede recordar una especie de gran roca, no sé qué, pero claro, como se le han pegado esos tajos, ¿no? Planos rectos, ¿no? Pues al final pues es algo mucho más abstracto, por ejemplo, que la trufa, que no deja de ser también esa especie como de roca amorfa, ¿no? Aunque se supone que la referencia no es una roca, sino que es esta especie de hongo, ¿no? Y sin embargo, pues sigue teniendo como esa condición más amorfa. Y la Casa Milá, ¿no? La pedrera de Antonio Gaudí, pues claro, es que es un edificio que replica casi como si fuera una cantera, ¿no? O sea, no sé, una montaña que se hubiera como ido tallando o se hubiera ido extrayendo roca, ¿no? Por lo tanto, pues también se acerca a la naturaleza desde ahí. ¿Qué ingredientes tiene habitualmente, o al menos a esa escala, la naturaleza? Irregularidad, ¿no? O sea, por eso la Casa Milá, por eso la pedrera, la relacionábamos con la naturaleza. Porque no es que Gaudí, no sé, hiciera una planta, ¿no? Y luego con un tipo de ventanas y lo multiplicara los 12 niveles, ¿no? O los que sea que tiene, ¿no?
Cada planta es diferente en planta y cada alzado, por lo tanto, es diferente. Entonces, de pronto veíamos una ventana aquí, dos arriba, una tal, una que sale. Entonces, esa condición irregular, ¿no?, pintoresca que tiene la propia naturaleza, pues parece condición sine qua non, ¿no?, para aproximarnos a la naturaleza desde la forma, que haya cierta irregularidad, ¿no? Que haya cierta incluso, que luego sabemos que no es así, pero que haya cierta incluso aleatoriedad, ¿no? O sea, que parece que las cosas son así, pero pueden ser de cualquier otra manera, ¿no? Porque no hay un orden donde A, B, C, ¿no? O sea, que resulta como más casual, ¿no? Los ritmos y las formas y demás, ¿no? Incorporación y adaptación, que las vimos un poco en paralelo. Incorporación es mi edificio físicamente va a incorporar naturaleza, y hablamos, por ejemplo, de la Casa das Canoas, ¿no?, que la tendrás ahí anotada, Enia, ¿no? La Casa das Canoas de Niemeyer, porque tiene la roca esa, ¿no?, que ya estaba en el lugar, ¿no?, y que sigue formando parte del lugar, no solo porque esté fuera, sino porque se mete dentro incluso de esa zona, como que comunica el salón con los dormitorios de la planta de abajo y demás, ¿no? También había incorporación de naturaleza en el Bosco Verticale, ¿no? Porque el Bosco Vertical es un proyecto como podría ser este edificio o el edificio B, y sin embargo, en el ámbito, otra vez, chicos, cualitativo y cuantitativo, incorpora naturaleza. Y puse el ejemplo este tonto de que si yo vengo con una planta de mi casa y la pongo aquí en el Alféizar, pues este edificio no incorpora naturaleza, aunque yo traiga una maceta y la ponga aquí, porque tiene que suceder en un número suficiente, y una maceta no bastaría, y con cualidades de naturaleza también suficientes, ¿no? Por eso el Bosco Verticale, que es, no sé si habéis estado en Milán y lo habéis visto, pero que es absolutamente una pasada el impacto que eso tiene, ¿no? Por la cantidad de árboles que hay y porque está diseñado para ello. Insisto, no es que tú pongas árboles aquí enfrente, es que está diseñado con una especie de casi de cepellones artificiales para que eso sea un bosque, ¿no? Entonces, también hablamos de eso. Y hablamos también de, si lo recordáis, de la casa en Cap Ferret de la Catón y Basal, ¿no? ¿Qué dijimos de esa casa? Pero la tengo anotada. La casa, para que la recordemos, era esta, que está elevada sobre pilotis en una especie de bosque, y entonces algunos árboles la atraviesan, ¿recordáis? Que algunos árboles atraviesan. Es lo que comentaba al principio, ¿Eh? de la casa que atraviesan. Venga, entonces esa que tiene incorporación o adaptación. Esa tiene incorporación. Sí, ¿por qué? Porque. Da igual donde la pusieras, O sea, porque la naturaleza forma. los árboles iban a seguir ahí en medio. Claro, porque adaptación implica un paso atrás, ¿no? Al menos para nosotros, para la clase, adaptación implica ese paso atrás. Vimos la casa Silicon de Seblascano, la casa de Eduardo Leven, o sea, la casa de Richard Leven de Eduardo Arroyo en el Escorial, ¿no? Que encuentra su lugar entre los árboles. O sea, adaptación, insisto, implica esa situación, vamos a decir, bueno, pues directamente, o sea, vamos a decir incluso como de reverencia a la naturaleza. No solo respeto, sino reverencia. Entonces, como reverencia a la naturaleza, pues encuentra su lugar, pero no se impone, ¿no? La casa en Cap Ferret de la Catón y Basal es que se pone encima del bosque, insisto, donde deba estar, y como ha dicho Juan Carlos, si movemos la casa 5 metros, 10, 15, arriba, abajo, derecha, izquierda, pues lo que cambian son los árboles que la atraviesan, pero no había ninguna concesión más allá de que deja que el árbol pase a través, ¿no? No había mayor concesión a la naturaleza que esa. Y que ya es mucha, y por eso es incorporación, porque la alternativa sería igual talarlos, ¿no? Entonces sí que hay relación con la naturaleza desde la incorporación. Y adaptación lo acabamos de decir, cuando hay ese paso atrás, la casa Silicon, ¿no?, de Seblascano, o la casa, ¿no?, Leven de Eduardo Arroyo, pues esos dos proyectos encuentran su lugar y por lo tanto se están adaptando, ¿no? Y cuando hablamos de usar que la naturaleza, bueno, usar ya hablamos de que es más difícil porque implica que físicamente hay algo y el proyecto lo está, o sea, se está metiendo dentro. Los jameos del agua de César Manrique en Lanzarote, el proyecto, aunque no sea en teoría arquitectura, de Eduardo Chillida en Tindaya, o sea, cuando físicamente estamos metiéndonos dentro de la naturaleza, pues se está utilizando. Más frecuente, aunque tremendamente infrecuente en cualquier caso, es crear naturaleza. Hemos hablado, ¿no?, de la trufa y hemos hablado de la capilla del hermano Klaus también, de Peter Zumthor, donde se está creando naturaleza, ¿no? ¿Se creaba naturaleza en las termas de Valls o no? No. No se pregunto.
Termas de Vals, de Villas Puntores, de la Pizarra. ¿Ahí hay creación de naturaleza? ¿Qué diríais? Aquí. Yo no. Termas. ¿Qué tiene que suceder para poder hablar de creación de naturaleza? ¿Qué cualidades tiene que tener el proyecto? Ah, eso de la entrada de luz, ¿no? O sea, Venga, ¿hay creación de naturaleza en las Termas de Vals, sí o no? Sí o no para esta clase, porque estos son todo sí, porque acuerdos. intenta recrear la entrada de luz de las cuevas. Eso. Pero sí o no, Fernando. Juan Carlos. Yo creo que sí, tengo el mismo opinión que él, o sea, hace al final como una especie de cueva. Claro, hay creación de naturaleza y aquí estamos otra vez con esta cuestión como del gradiente, ¿no? O sea, que no es si creo naturaleza si hago A, B, C, D, F y no creo si no cumplo alguna de las anteriores, ¿no? ¿Hay creación de naturaleza en la trufa? Pues el nivel de abstracción es, o sea, si por nivel de abstracción hablamos de separarse del referente, ¿no? En la trufa estamos más cerca del referente siendo una cueva, porque el interior es más irregular, porque vemos las no sé qué, ¿no? Sin embargo, aquí el interior es perfectamente, ¿no? Planos verticales, horizontales, ¿no? Y sin embargo, aunque haya menos irregularidad, también hay creación de naturaleza. ¿Por qué? Porque nos aproximamos o porque Zumthor se aproxima a crear una cueva de las que no sé si habéis visitado, pues bueno, pues no sé, es que hay agua, hay un lago dentro, hay un río, entonces aquí tenemos toda una... o sea, Zumthor incorpora toda una batería de decisiones arquitectónicas para crear una cueva. ¿Por qué? Por el propio diseño primero por el material, lo que ya dijimos, ¿no? O sea, no es pongo un poquito de piedra, o sea, es casi conceptualmente algo excavado, ¿no? Y por eso vemos piedra, porque es como que todo fuera de piedra y lo hubiéramos excavado, aunque sea un revestimiento. 1, 2, por la proximidad que tiene a la arquitectura, o sea, a la referencia también cueva, las entradas de luz, como las piscinas, insisto, no es algo que sucede por encima o con forma de aluvia, sino que parece que es que el suelo, ¿no?, ha bajado, ¿no?, baja como de nivel, ¿no?, y entonces de pronto ahí se ha inundado, ¿no? O sea, lo estáis viendo, ¿no? O sea, y luego otra vez, y la piscina no es un cuadrado ahí en medio de la sala, ¿no? O sea, vemos como de pronto parece que esto era la cueva, pero hemos echado agua y como hasta este nivel llega el agua, pues hasta este nivel lo cubre. Entonces, por lo tanto, hay... insisto, hay una serie de decisiones arquitectónicas que implican la voluntad o que incorporan la voluntad de Peter Zumthor de crear naturaleza con un nivel de abstracción mayor que la trufa, insisto, o con un nivel de abstracción mayor que en su propio proyecto de la capilla del hermano Klaus, pero sigue existiendo esa voluntad de crear naturaleza y la crea. Y lo último, el ornamento. ¿Qué dijimos del ornamento? Pues pusimos de ejemplo la Mayólica House, casa AH, y dice adorno con postura que adorna algo representando la naturaleza. Sí, esa como definición de ornamento, pero la Mayólica House de Otto Wagner, ¿cuál es la otra que has dicho? Y la casa AAH. Ah, sí, vimos ese proyecto de los guerreros que eran como una especie de cajitas que tenían flores por fuera. Mira, es esta de aquí. La de menta. ¿Eh? ¿Cuál era? Las hojitas de menta. Ah, Mira. Es un proyecto de prefabricación de los guerreros que tiene diferentes patrones en fachada, y uno de los patrones en fachada, a ver si lo encontramos, es este. ¿Ves? Uno de los patrones en fachada era esta cuestión como de rosas y no sé qué, pero al final es un este de Warhol, ¿no? Pero vamos, que dijimos un poco lo mismo que en la Mayólica House de Otto Wagner. No lo sé, o sea, si cogemos Villa Saboya y Villa Saboya la decoramos, ahí sí igual la camuflamos con no sé, como con ramas, con tal, como si fuera un proyecto de Arrobó, pues existiría evidentemente una relación con la naturaleza porque está reproduciendo en la fachada naturaleza, pero ¿con qué nivel o con qué profundidad? Con el nivel del ornamento, ¿no? O sea, ¿no? Y dijimos lo que hemos dicho al principio, si la tienda Tots de Toyo Ito, exactamente como es, con la misma foto, esas ramas que tenemos en envolvente y demás,
no fueran estructurales, sino que fueran el cerramiento, ¿no? Pues se hubieran puesto ahí muro cortina para eso reproducir cierto tal, pues ¿existiría relación con la naturaleza? Sí. ¿Por qué? Porque seguiría existiendo esa abstracción del árbol este Zelkova, pero no tendría la profundidad de ser estructural. Por tanto, seguiríamos hablando, como con este proyecto, como con la Bajolic House, de ornamento natural, ¿no? Vale, chicos, vamos a hacer un descanso, que tengo un montón de WhatsApp de alumnos y de cosas, y pues vuelvo en nada, o sea, bajo.